Los Bankai son la cúspide del poder de una Zanpakuto, ya que representan el poder absoluto de la misma. Sin embargo, a lo largo de los arcos fueron revelando tantos que es difícil recordarlos a todos. Por esto hoy les traemos un video que preparamos con mucho cariño para todos ustedes, la lista definitiva de todos los Bankais que fueron revelados en Bleach. Este video no es solo un listado de todos los Bankais conocidos, no. Este es un video donde recopilamos todos los Bankais canónicos y que fueron revelados también en los rellenos, así como también los Bankai revelados en las novelas de Bleach y por supuesto todas las respuestas oficiales de Tite Kubo con el número de su pregunta para respaldar cualquier comentario oficial. Como vimos que les gustó mucho en el video de la División 0 y sus Bankai sellados, decidimos incluir esa dinámica también aquí. Es un video que tomó en serio mucho pero mucho tiempo de trabajo, mucho más que los anteriores, y es rico en información canónica respaldada por el autor, así que por favor apóyanos con tu like y suscríbete, muy importante, para ayudarnos a hacer crecer esta bonita comunidad, porque ya llegamos a los 80.000 suscriptores y vamos camino a los 90.000. Ahora sí, una vez suscrito y dejado su poderoso like, mejor pónganse muy cómodos porque vamos a empezar y esta vez en serio va para rato. Vamos a empezar con los Bankais de los tenientes y luego empezaremos con los Bankais que pertenecen a capitanes de nivel superior, empezando con el Bankai de Rukia Kuchiki, Haka no Togame. Este Bankai es considerado en la comunidad como uno de los más hermosos. Su apariencia cambia totalmente, ya que la piel de Rukia se cubre completamente por la nieve de su Bankai. Su Zanpakuto también cambia y su hoja se vuelve cristalina. Las habilidades de Haka no Togame que fueron reveladas son dos. La primera sucede después de su activación. Una explosión cubre todo en un rango bastante grande, congelando absolutamente todo, al punto de quebrar literalmente el cuerpo de sus enemigos que están bastante cerca de su liberación. La segunda técnica fue revelada en el juego de Bleach Brave Souls, cuando ella ya es una capitana y controla mucho mejor su Bankai. Aquí la vemos moverse por la zona como si danzara para luego elevarse y soltar su técnica representada por una zona circular que cubre todo. Haka no Togame es un Bankai muy peligroso también para su usuario, ya que Rukia sufrió heridas luego de su activación y el primer uso en combate. Debe desactivarlo lentamente para evitar el mismo destino que algún enemigo que ose enfrentarse contra este Bankai. El Bankai de Hisagi, Fuji no Koyo. El Bankai del teniente Hisagi fue revelado oficialmente en la novela No puedes temer tu propio mundo. Tras su activación, numerosas cadenas se acumulan en lo alto del escenario. Estas cadenas absorben el Reiatsu de cualquiera que esté en el rango de este Bankai. Aquí tanto Hisagi como su oponente no pueden morir, ya que las cadenas curan cualquier herida que sufra su cuerpo. El Bankai permanecerá activo hasta que uno de los dos se quede sin energía espiritual o Hisagi la desactive. Hay esperanza de que veamos este Bankai en el cuarto corte del anime de Bleach, ya que el diálogo donde mencionan su Bankai durante el primer corte lo dejaron en la versión final. Así que toquemos madera, chicos. Ahora, pasemos con el Bankai de Ikkaku Madarame, Ryumon Hozukimaru. Este Bankai es uno de los más impresionantes y potencia la fuerza de cada ataque, aunque el poder total de Ryumon Hozukimaru se activa cuando el dragón de la hoja más grande se vuelve completamente rojo, también girando las dos hojas o haciendo y recibiendo daño. No tiene técnicas especiales reveladas. Hasta ahora quedó demostrado que su poder se basa en la potencia de combate. El Bankai de Sasakibe, Koko Goryu Rinkyu. Por su traducción, Palacio del Rayo Dorado. Cuando el teniente activa su Bankai, una nube de tormenta eléctrica se crea encima suyo. Un destello dorado se forma
creando varios pilares de electricidad que encierran a Sasakibe desde dentro, y él ahí puede controlar y lanzar poderosas descargas. Solo una técnica vimos, y esta consistía en juntar todos los pilares en la hoja de su Zanpakuto y lanzar un ataque directo a su enemigo. Este ataque era tan poderoso que logró hacerle una cicatriz al mismísimo Yamamoto. Pese a ser un teniente, era respetado por todos, y aunque tenía el nivel de un capitán, eligió seguir al lado de Genryusai. Su Bankai era uno bastante impresionante y cuya liberación sigue siendo muy épica. El Bankai de Abarai Renji, Sou Sabimaru. Esta Zanpakuto es de las pocas que reveló dos formas distintas de un Bankai, siendo la primera la forma incompleta, ya que su Zanpakuto lo reconocía parcialmente, pero luego de su entrenamiento con la División 0 consiguió a Sou Sabimaru. Es un Bankai más compacto que se ajusta correctamente al estilo de combate de Renji. De un lado tiene el brazo del Rey Babuino y del otro la cabeza de la serpiente, cuya Zanpakuto está en la boca. Hay un detalle que llamó mucho la atención y es el uso de señas con las manos o brazos. La primera que se vio es después de que la hoja de Sabimaru vuelve a la serpiente y esta se desprende del hombro de Renji. Y es algo que pocos, en serio pocos notaron, y es que cuando Sabimaru le salen los colmillos, en realidad Renji se deshace de sus hombreras con una seña de brazos. Esta armadura sale de sus hombros y se incrustan en la boca de la serpiente y automáticamente la hoja se calienta al rojo vivo. Y su calor es tal que puede derretir estructuras. Cuando alcanza un punto exacto de la técnica, esta explota en cadena causando una destrucción total. Aparte, Renji puede invocar a la gran serpiente y estirar el cuerpo de la misma, controlando la longitud y el objetivo fijado de esta, así como la fuerza de agarre que tiene este Bankai, manteniendo inmóvil a un personaje hasta que Renji se acerca lo suficiente y usa el brazo del babuino para lanzar un poderoso puñetazo que destruye varias estructuras luego del impacto. Ahora sí, vamos con algunas técnicas nombradas. Saseka. Levantando el brazo y haciendo una seña con sus manos, la espada cuya hoja era normal ahora le salen colmillos y se divide tal y como lo hace Tsushikai Sabimaru. En la punta de la espada guarda una explosión que detona cuando entra en contacto con su enemigo. Hihio. La habilidad usada contra Mask que permitía usar el brazo del babuino ahora la usó como forma de protección contra una lluvia de flechas de la técnica Lichtoregen. El brazo del babuino se mantenía firme y no dejaba que las flechas le den a Renji. Sou Sabimaru Saga Teppo. Al pronunciar el nombre de dicha técnica, la cabeza de la serpiente se manifiesta, aunque la forma de la misma se vio mucho más clara en esta pelea. Quizás se deba a que en su pelea contra Mask de Masculin había activado su nuevo Bankai por primera vez, pero también a diferencia de esa pelea, Saga Teppo ahora produce una gran explosión en el escenario. Hik-Tensho. Esta habilidad se activa con una subtécnica, llamémosla así, donde Renji hace una seña con su mano y los pelos del babuino se caen dejando solo su hueso. Sin embargo, cuando los montones de pelos reaccionan, aparecen varios brazos de su Bankai que sujetan y encierran a su oponente, dejándolo inmóvil para que Renji active la técnica más poderosa vista de su Bankai. Sagai Seko. Entregando su Reiatsu al Bankai durante 20 segundos, es capaz de manifestar esta habilidad llamada Sagai Seko. Aquí la serpiente sale del Bankai, elevándose por el aire. Renji la sujeta con el brazo del rey babuino y comienza a agitarla rápidamente. Esto manifiesta la técnica, un remolino de fuego y energía pura. Renji usa toda su fuerza para mover este torbellino de poder a su enemigo, causando una gran explosión que destruye la mayor parte del escenario. El poder de esta técnica es tal que Mayuri y Kenpachi Zaraki, dos capitanes, sintieron el poder de su activación.
El Bankai de Isshin Kurosaki. Su Zanpakuto Engetsu es una que sí tiene un Bankai, ya que lo mencionan durante el arco del pasado, pero también tiene la técnica final que logró Ichigo Kurosaki. Así es, el Saigo no Ketsuga Tensho. Esto fue confirmado por el autor Tite Kubo en la pregunta 753, donde dijo claramente: Mugetsu es una técnica exclusiva de Zangetsu y Engetsu. Ahora, el Bankai de Isshin no pudo ser revelado por una herida que sufrió su cuerpo, así que solo vimos que su Zanpakuto es de tipo fuego como Ryujin Yanka, y que su sangre potencia estas llamas aún más. Pero nosotros creamos un Bankai guiándonos por lo mostrado en el Shikai e hicimos un video incluso hablando de cómo sería el Bankai, así que puedes ir a verlo terminado este video, claro. Ahora pasemos con el Bankai del Capitán Sajin Komamura, Kokuyo Tengen Myo. Se manifiesta como un gigante con armadura que imita cada movimiento del Capitán Sajin. Sin embargo, este Bankai solo le da ventaja en la fuerza bruta, pero la etapa final de este Bankai sucede después de la técnica Jinka. Aquí Komamura tiene un cuerpo más humano y alcanza la última forma del Bankai, Kokuyo Tengen Myo Dangai Yoe. En esta forma su Bankai es inmortal, ya que es una masa de Reiatsu puro y poder absoluto. Tiene la misma propiedad de su antigua forma. Sus heridas se ven reflejadas, pero aquí entra la técnica Jinka, ya que su cuerpo también se vuelve inmortal. Por más heridas que sufra al no tener un corazón, no sufrirá por estas heridas. Dangai Yoe también ataca sin imitar al Capitán Komamura, y esto le da un factor sorpresa y que sea difícil predecir sus movimientos. Ahora, pasado un tiempo, este se desintegra y Komamura pierde su forma humana. ¿Por qué pasa esto? Durante un tiempo se creyó que su Bankai final tenía un límite de tiempo, pero esto fue aclarado por el autor Tite Kubo en la pregunta número 593, donde le preguntaron si acaso la forma humana de Komamura se podía mantener si él tenía buenas intenciones como proteger la sociedad de almas y no era movido por la venganza. A esta pregunta Tite confirmó de que era verdad. Se puede mantener si resiste la maldición de su abuelo, pero cuando el propósito de esta humanización se vuelve egoísta, la maldición se cumple a la fuerza y se convierte en un lobo. Así que la forma final de Komamura y su Bankai final Dangai Yoe quizás hubieran aguantado más este poder si Komamura no sucumbía al deseo de la venganza. El Bankai del Capitán Rose Kinshara Butoudan. Por su traducción, Compañía de Baile del Árbol Dorado. Cuando este Bankai es liberado, un gran número de bailarines dorados aparecen en el escenario. Cada uno tiene en su cabeza la flor dorada que tenía el Shikai. Aparte de estos bailarines de la muerte, encima del capitán aparecen dos manos, que son las que componen las obras o actos. Según palabras del capitán, utiliza la música como ilusión. Hace creer al enemigo que ha sido dañado hasta que su corazón lo cree. Cuanto más escuche la canción, más realistas se volverán las ilusiones al punto de causarle daño real. Ahora vamos con sus habilidades mostradas hasta ahora. Estas son clasificadas por actos, siendo el primer acto Sea Drift. Los bailarines comienzan a danzar rodeando al enemigo hasta marearlo, creando la ilusión de agua. En sí, esta es una técnica que sirve para desorientar al oponente, pero al mismo tiempo para comenzar a adentrarlo más en la ilusión. El segundo acto, Prometheus. Los bailarines juntan sus manos para lanzar fuego al contrincante. Esto en verdad logra causarle daños severos si cae en la ilusión, cosa que sí sucedería si cae en la primera, porque la música y el acto de los bailarines ayudarían a aumentar más el poder de realismo de la técnica. El tercer acto es Hein Enden Leven. En el manga no fue mostrado jamás,
pero hay suposiciones y teorías al respecto. Tristemente, solo se quedan ahí ya que jamás pudo completar su último acto. El Bankai del ex capitán Jin Ichimaru, Kamishini no Yari, por su traducción lanza asesina de Dios. Este Bankai tiene la capacidad de estirar la hoja de su zanpakuto hasta 13 kilómetros de distancia. Durante su liberación en la falsa Karakura fue capaz de partir en dos a varios edificios que estaban en una gran distancia. Posee las habilidades llamadas Buto y Buto Renji, que son dos técnicas que consisten en una estocada directa, con la diferencia en la velocidad y potencia entre cada técnica. Lo más aterrador es su velocidad de contracción. Sin embargo, el verdadero poder de su Bankai es que durante unos segundos su zanpakuto se vuelve polvo y cada fragmento de esta zanpakuto tiene un veneno que desintegra a su enemigo, que fue lo que pasó con Aizen cuando Jin Ichimaru lo apuñaló. Dejó en su cuerpo un fragmento de la zanpakuto y este veneno lo destrozó totalmente. Algo interesante es que en la pregunta número 498 le preguntaron a Tite Kubo si Skin Naklebar podría sobrevivir al veneno de Kamishini no Yari, a lo que Tite Kubo dijo que si le inyecta el veneno antes de que Skin Naklebar haya entrado en contacto con Jin Ichimaru, es decir, con su Ryatsu, entonces el Quincy moriría. El Bankai de Kaname Tousen, Susumushi Suishiki, en Makorogi. La energía espiritual de Tousen se dirige al anillo de su zanpakuto, que empieza a crecer y dividirse en 9 anillos que se despliegan por el escenario, activando la zona de efecto, que es una gran cúpula que encierra a ambos. Allí cualquiera que esté dentro pierde todos los sentidos excepto el tacto. Esto también afecta la percepción de energía espiritual. Es un Bankai que le permite a Tousen realizar ataques sin que su enemigo pueda saber dónde está, aunque su efecto se anula si el enemigo toca su zanpakuto. Es un Bankai que no es tan útil contra enemigos que son resistentes a daños físicos como Kenpachi o Yamamoto, pero es mortal para un ataque sorpresa. El Bankai del capitán Hirako Shinji, Sakashima Yokoshima Happou Sagari. A diferencia de otros Bankais, cuyo arsenal de habilidades es muy grande, el del capitán Hirako podría definirse como un insta-kill, porque solo tiene una habilidad especial. Al liberar su Bankai, una flor metálica dorada aparece debajo suyo y extiende sus pétalos alrededor. Su zanpakuto también cambia, ya que se convierte en un báculo. La plataforma donde él se posa comienza a cerrar sus pétalos escondiendo al capitán, sirviendo como defensa absoluta, y ahí un gas de tonos violetas comienzan a liberarse por todo el escenario y casi al instante todos los enemigos sufrirán una hipnosis total, donde verán a sus aliados como enemigos. Esto provocará una confusión total, tanto así que todos se matarán entre sí. Esta habilidad, como dijimos, podría clasificarse como una insta-kill, ya que al activarla, su usuario pudo liberarse de todo un ejército Quincy que lo estaba rodeando y que además habían aniquilado a un gran número de Shinigamis. Lo curioso de este Bankai es la flor que cubre al capitán. Cuando se cierra, simula la apariencia de una espora venenosa cuyo gas es mortal. Pero este gas no está solamente en el Bankai, también aparece durante su Shikai, porque en el manga apenas se ve, pero ahí está. Cuando él libera la primera forma, Sakanade, este despide un gas cuyo rango es pequeño y afecta al oponente que lo inhale. De hecho, Hirako le dice a Aizen: "Puedes olerlo, ¿verdad?". Es un detalle que pasa muy desapercibido, pero se hace notar mucho más en el anime y ahora con su Bankai queda mucho más claro. El Bankai del capitán Kensei Moguruma Tekken Tachikase. Cubriendo sus hombros con una armadura que llega hasta sus puños, el Bankai aumenta drásticamente su capacidad en combate a puño limpio, ya que su zanpakuto comprime el poder explosivo en sus puños, y el capitán reveló dos técnicas, la primera donde sus puños son cuchillas y la segunda donde las transforma en nudillos
que hacen daño continuo en tanto sus puños sigan en contacto con el objetivo. El Bankai de Kugo Ginjo. Este Fullbringer fue antiguamente un Shinigami sustituto, aunque en la pregunta número 474 Tite Kubo mencionó que la manera en la que él se convirtió en Shinigami sustituto es un secreto. Por ende, actualmente puede acceder a su Bankai. Su apariencia es lo que más cambia, ya que adopta una vestimenta con decoraciones de huesos tanto en su cuerpo como en su Zanpakuto. Aquí él puede acumular ráfagas de Reiatsu concentrados en su espada y lanzar ataques devastadores como un Ketsuga Tensho, así como lanzar un rayo de energía similar a un Zero. El Bankai del Capitán Byakuya Koshiki, Senbon Sakura Kageyoshi. El Bankai del líder del clan Koshiki se manifiesta como miles de cuchillas muy afiladas que simulan las hojas de cerezo. Estas pueden ser controladas por el capitán tanto para defensa como para ataque. Hablando de defensa, tanto su Shikai como su Bankai tienen una zona segura delimitada por Byakuya y demostró varias técnicas. Senkei es una habilidad de su Bankai que agrupa todos los pétalos formando una zona de efecto donde su Bankai aumenta en poder de ataque sacrificando la defensa. Byakuya puede controlar cada una de estas espadas, pero a esta técnica también se le suma otra más llamada Ika Senjinka. Luego de liberar Senkei, su Bankai envía todas las espadas directamente a quemarropa contra su enemigo. Gokei. Esta habilidad acumula todas las cuchillas formando una esfera que gira constantemente hasta que se cierra, causando una onda expansiva donde incluso el capitán debe ponerse a una distancia segura. Gokei es lo mismo que Senkei, pero directo al grano. Sin embargo, la técnica definitiva se llama Shukei Hakuteiken. Aquí todas las hojas o espadas de su Bankai se acumulan en una sola Zanpakuto, creando una apariencia distinta a su Bankai totalmente blanca. Shukei Hakuteiken es la técnica definitiva que pone todo el poder en un solo ataque que termina con la pelea. El Bankai del ex capitán comandante Yamamoto Genryusai, Sanka no Dachi. Conocido por las generaciones de capitanes del Gotei 13 como el Bankai más poderoso, la sola liberación de Sanka no Dachi hacía un efecto en el área bastante grande. Un calor abrasador comenzaba a evaporar el agua de la sociedad de almas. Tal era la intensidad que incluso las plantas se secaban y se quemaban. Este Bankai tenía 4 técnicas bastante poderosas. Higashi concentra todo el calor en la hoja de su Zanpakuto, provocando que el mínimo contacto con ella desaparezca todo en un rango bastante grande. Nishi, una poderosa armadura de fuego que alcanza temperaturas tan altas como el mismísimo sol. Cualquier cosa que lo toque será reducida a la nada misma. Minami invoca un ejército de muertos que fueron asesinados por su hoja y puede controlarlos a voluntad. Estos esqueletos persiguen e inmovilizan a su oponente y de paso le provocan un trauma psicológico bastante importante. Y por último está Kita, Tenchi Kaijin. Esta técnica definitiva es un corte concentrado muy poderoso que al momento de ser lanzado desaparece cualquier cosa que esté dentro del rango del corte. El Bankai del ex comandante Yamamoto era conocido por todos por el abrumador poder y porque no podía tenerlo activado demasiado tiempo, ya que era capaz de destruir todo el Gotei 13. El Bankai del capitán comandante Kyoraku Shunsui, Katen Gyokotsu Karematsu Shinchu. Clavando sus Zanpakutos en el suelo, activa la última forma de Katen Gyokotsu, y todo el escenario se pinta en dorado, incluso el cielo se cubre por paneles dorados. Este es un Bankai que posee el efecto de activación inmediato. Pero el rango de activación no solo se limita a esta zona, sino que automáticamente todo el escenario se cubre por este efecto. Personajes como Ichigo, que estaban bastante lejos de Kyoraku, sintieron los efectos de la activación de este poderoso Bankai. Esta liberación hace que todo el cielo se vea diferente, incluso los que están cerca pueden sentir escalofríos como si todo el ambiente estuviera frío.
Sentimientos como la ansiedad se apoderan de sus cuerpos, aunque por lo que dio a entender Kyoraku, su Bankai puede tener diferente apariencia dependiendo de cada uno. Aquí el comandante tiene total ventaja sobre su oponente. Las habilidades de su Bankai, él las dividió en actos y vamos a analizarlos uno por uno. Ichidaime, primer acto, Tameraikizu no Wakashiai. Aquí, cualquier herida que el enemigo logre hacer en el comandante, la sufrirá él también. Esto lo pudimos ver claramente cuando Lil Barrow le disparó en varias partes del cuerpo y estas mismas heridas aparecieron en su cuerpo. Es una técnica simple, pero que limita los ataques del oponente, ya que si le da en un punto vital, él también lo sufrirá. Nidanme, segundo acto, Sanki no Shitone. Cuando Kyoraku comienza su segunda técnica, un montón de agujeros aparecen en el cuerpo de su enemigo. Se trata de una enfermedad incurable que provoca que éste comience a sangrar por todas partes. Hay que destacar que se requiere una fuerza mental muy grande para no entrar en pánico al ver cómo de tu cuerpo aparecen estos agujeros llenos de sangre. Sin embargo, el acto más fuerte es Sandanme, tercer acto, Dangyo no Fuchi. Cuando invoca esta habilidad, todo el escenario se cubre por un enorme océano, sumergiendo a ambos en un espacio donde jamás alcanzarán la superficie. Este acto se mantendrá activado hasta que uno de los dos se quede sin Reiatsu y muera ahogado. Es una técnica que comienza el tramo final del Bankai del comandante, porque seguido a esto es Shime no Dan, último acto. Itokiri Basami Chisome no Nobue. El comandante enfunda ambas Zanpakutos y las suelta lentamente. Al hacerlo, un delgado hilo aparece en los dedos de Kyoraku. Mientras él comienza a contar una historia, el hilo se ata al cuello de su enemigo lentamente. Cuando Kyoraku termina de contar la historia, tensa el hilo, degollando a su enemigo y terminando con su vida, finalizando el Bankai. El Bankai de la primera Kenpachi Yachiru Unohana, Minazuki. Su activación cubre todo el escenario por un líquido rojo muy espeso que es similar a la sangre y que cubre toda la zona. Este líquido puede ser manipulado por Unohana y así lanzar ráfagas de corte muy potentes a distancia y cubrir una zona segura mientras avanza destruyendo todo a su paso. Al mismo tiempo, su Bankai también permite que Unohana pueda curarse. Esto se ve varias veces durante su pelea contra el Capitán Zaraki, cuando este lograba hacerle una herida al poco tiempo ya no estaba. Además de que en un momento se vio que no solo curaba su cuerpo sino parte de su ropa. Y no era el uso del Kaido, porque cuando usaba el Kaido resplandecía en color verde. Sin embargo, por momentos Kenpachi veía como su cuerpo y el de Unohana se derretía dejándole solo sus huesos. Muchos interpretamos estas escenas de dos maneras, una como algo que está en la mente de Zaraki y cómo sintió ese enfrentamiento, y la otra como la tercera habilidad del Bankai de Unohana, donde este líquido también puede derretir la piel del enemigo y curarlo si la capitana lo desea. Haremos un video analizando más a fondo esto porque está para debatir y bastante. Abriremos sin duda alguna una encuesta ahora mismo, así que coméntanos también por favor qué crees que sea lo que hace realmente el Bankai de Unohana. Los estaremos leyendo. El Bankai de Kenpachi Zaraki. La Zanpakuto del Capitán Zaraki lleva el nombre de No Sarashi y fue revelada en su pelea contra Gremi, donde aquí cortaba absolutamente todo. Sin embargo, su Bankai, pese a que fue revelado, se cree que no era su Bankai, sino el poder del mismo, ya que solo cambió su apariencia. Su piel se volvía más roja y su rostro cambiaba al de un auténtico demonio. Aquí él no era plenamente consciente, era una bestia cuyo poder era inmenso. Pudo arrancar las extremidades de Geralt solamente con sus dientes y un corte directo de su Zanpakuto en estado Bankai que estaba rota partió en dos el cuerpo del Steam Rider. Al ser la primera vez que lo liberó, su cuerpo no soportó todo el poder de este Bankai y terminó rompiéndole el brazo.
El poder de Nosarashi era demasiado, su sola liberación desató una gran explosión de presión espiritual. Veremos si en el cuarto corte revelan algo más de la forma final de Kenpachi Zaraki. El Bankai del Capitán Kenpachi Kuruyashiki, Gagaku Kairo. Este Bankai fue nombrado mas no revelado en la novela Los espíritus están siempre contigo. Aquí mencionan, sin embargo, el rango de este Bankai y muy atentos porque era una cosa abismal. Cuando Kuruyashiki activaba su Bankai, Gagaku Kairo, una gran mandíbula emergía del suelo y devoraba todo lo que estuviera en su rango, que era varias veces la circunferencia del Seireitei. Así es, según cuentan en la novela, él liberó su Bankai en el Dangai, y automáticamente cuando vieron la inmensidad del mismo lo prohibieron estrictamente, bajo cualquier circunstancia. Sin duda alguna, un Bankai digno de un capitán que portó durante un tiempo el título del séptimo Kenpachi. El Bankai del octavo Kenpachi, el capitán Soya Asashiro, Urusakuro. Este Bankai es bastante peculiar, ya que según la novela, Soya Asashiro pudo acceder primeramente al Bankai y siempre lo tiene activado. El Bankai Urusakuro consiste en la fusión o dicho técnicamente la polimerización, fusionarse con casi todo ser vivo o objeto. Esta habilidad le permitió fusionar su cuerpo con el Seireitei y siempre estar al tanto de todo lo que sucedía, pero lo más grande que logró fue que gracias a su Bankai pudo comprender el Shikai de Sousuke Aizen y actualmente es quizá el único personaje inmune a Kyoka Suigetsu. Este Bankai aparte materializa la forma de su Zanpakuto, pero solamente el capitán puede verla. Muy similar al Bankai del capitán comandante Kyoraku. La habilidad del Bankai de Urusakuro, que es la polimerización, le da muchas posibilidades en combate ya que él los combina con el Kido. El Bankai del capitán Amagai, Raika Goenkaku. Este Bankai fue revelado en el arco de relleno llamado El nuevo capitán Shusuke Amagai. Raika Goenkaku es un Bankai que fue activado junto con su Bakuoto, que bloqueaba la energía espiritual de otros Shinigamis, además de poder crear una espada de energía espiritual entre otras habilidades. Pero su Bankai le permitía crear poderosos ataques de fuego, además de hacerlo inmune al mismo. Este Bankai, aunque no es canónico, tenía incluso hasta 3 técnicas, pero dinos en los comentarios si recuerdas a este capitán y su Bankai y dinos tu opinión al respecto. El Bankai del capitán Mayuri Kurotsuchi, Konjiki Asisogijiso, Matai Fukuin Shoudai. Por su traducción, vientre maldito cubierto de enfermedad. En este punto de la historia, todos conocemos al Bankai de Mayuri, que era una oruga con cabeza de bebé al principio, cuya habilidad principal consistía en envenenar todo en un rango absurdo de 200 metros. Tenía unas cuchillas que usaba para embestir a su oponente y nada más. Sin embargo, Matai Fukuin Shoudai es algo asquerosamente espectacular. Cuando este Bankai es invocado, de la hoja de la Zanpakuto sale un montón de carne que comienza a tomar la forma de un bebé. Este cae al suelo y comienza a crecer más y más hasta tomar la forma final del Bankai, el vientre maldito cubierto de enfermedad. La apariencia de por sí cambia totalmente a diferencia de lo que ya conocíamos. Aquí, como vimos, el bebé es diferente, es mucho más grande y mucho más grotesco. El diseño del estómago gigante también es adrede, ya que la habilidad principal de este Bankai modificado es dar a luz otro Asisogijiso. Así es, tal y como lo escuchan. Pero, ¿qué tiene de especial esta capacidad? ¿Recuerdan la modificación que hizo en su Shikai, que consistía en analizar toda la pelea y las habilidades de su enemigo? Pues su Bankai, al momento de activarse, tiene en su vientre otro Asisogijiso, que, gracias a la información recolectada anteriormente, tiene todo lo necesario para contrarrestar las habilidades o técnicas de su oponente.
o en resumen un Bankai que tiene todo para derrotar a un enemigo específico. Como vimos en su pelea contra Pérnida, él fue capaz de crear un Asiso Gigiso que tenía más de 70.000 capas epidérmicas diferentes y sus nervios estaban expuestos en su cuerpo. Y la habilidad de Pérnida era justamente controlar los nervios, pero al intentar controlar los nervios de este Bankai, simplemente con tocar la primera capa epidérmica provocó que Asiso Gigiso gritara de dolor y se lanzara hacia él muy enfurecido y lo devorara causando su derrota. Aquí en esta pelea tan épica, pudimos ver que este Bankai tiene infinitas posibilidades, ya que si colocamos a Mayuri en una pelea contra otro enemigo, en estado Shikai, su Zanpakuto analizaría toda la pelea mientras se enfrentan. Bastaría solo con activar su Bankai para que el juego termine, ya que daría a luz un Bankai que sea, en pocas palabras, la debilidad de ese enemigo, o tendría lo necesario para derrotarlo de forma eficaz. El Bankai de la capitana de la División 0, Shutara Senjumaru, Shatatsu Karagara Shigarami no Tsujin. Un gran telar aparece en el escenario y todos los presentes son encerrados en la zona de efecto. Los cielos de los tres mundos tiemblan debido al poder de este Bankai, cuyas habilidades son casi infinitas. Una de las más conocidas consiste en encerrar a sus enemigos en escenarios que tienen debilidades exactas que les causan una derrota automática. Pero si se liberan aún de esta técnica, las telas que produce este Bankai tienen propiedades ilimitadas, desde crear réplicas de un gran número de Hollows hasta convertir el escenario en fuego, hielo, hasta convertir el suelo en lava y que ésta haga un daño real, lanzar truenos, una lluvia de rocas y hasta réplicas de Senjumaru que sirven para despistar al oponente. Es un Bankai con posibilidades ilimitadas y bastante poderoso. La verdadera razón por la cual pudo ser derrotada fue por la letra de Uryu, que aún es un secreto en el anime y la mantendremos así, pero para los que solo ven el anime, la letra o el script que tiene Uryu en realidad está bastante roto. El Bankai del líder y capitán de la División 0, Hyotsube Ichibei, Shinuchi Shirafude Ichimonji. Este Bankai es bastante curioso porque no tiene un poder descomunal, simplemente es su técnica lo que la hace verdaderamente peligrosa. Cuando su enemigo es cubierto por la tinta del Shikai, Shirafude Ichimonji se activa liberando una tinta blanca desde la punta del pincel. Esta tinta le da el poder a Ichibei de nombrar las cosas y que adquieran un poder acorde al nombre. Por ejemplo, como vimos en su pelea contra Yhwach, él le dio el nombre de Hormiga Negra, y por ello él sería tan frágil y tan débil como una hormiga. Y es literal. Ichimonji es una Zanpakuto que tiene todas sus formas y liberaciones bien equilibradas. Su Zanpakuto divide, su Shikai quita y su Bankai otorga. Es una espada cuyas liberaciones están en perfecta armonía y su portador, Hyotsube Ichibei, es uno de los personajes más rotos y peligrosos del universo de Bleach. El Bankai del capitán Toshiro Hitsugaya Daiyuren Hyorimaru. Este Bankai tiene dos etapas, una se manifiesta parcialmente con los pétalos como limitador para alcanzar la etapa final. En la primera, Toshiro adopta la forma de un dragón de hielo. Su primera forma tiene un arsenal de habilidades bastante amplio pese a ser la forma más débil de su Bankai, pero la etapa final es el Bankai de la forma adulta. Aquí Toshiro revela que cuando los pétalos se caen, él alcanza su forma máxima del Bankai, pero que tuvo que arreglárselas para hacer envejecer su cuerpo y así poder usar el poder final de este Bankai. Pero ¿qué pasaba si dejaba que todos los pétalos se rompieran durante su pelea con Tier Haribel, por ejemplo? ¿Sucedería su Bankai final? Esto fue aclarado por el autor Tite Kubo en la pregunta número 226, donde le preguntaron justamente qué sucedería con Toshiro,
a lo que Tite respondió que sufriría un crecimiento imperfecto y lastimaría su cuerpo. El nivel de esta liberación está casi cerca del potencial que tenía Sanka no Tachi, y es por el conocido efecto de liberación, ya que al activarlo 4 segundos después de su liberación, todo se congelaría automáticamente en un radio bastante grande. Aparte de eso, puede congelar objetos sin que entren en contacto con él, y lo más roto que tiene este Bankai es que cuando congela un arma, puede negar las habilidades o funciones de esta. Igualmente, si alguien intenta tocar a Toshiro, este empezará a ser congelado instantáneamente. El Bankai de la capitana Soifon Yakuho Raikkoven. Este Bankai es usado por la capitana como último recurso para abarcar un gran área de ataque. El mismo se manifiesta como un misil bastante grande cuyo poder es muy destructivo. Dicho por la capitana Soifon, este Bankai limita mucho su velocidad ya que es bastante pesado e impide que ella se mueva a gran velocidad. No tiene técnicas especiales, simplemente un poder tan grande que puede considerarse una insta-kill si se morfan el misil completamente, como lo hizo el pelotudo de BG9. Aunque recibió una segunda versión en el juego de Bleach Brave Souls, que es considerado por la comunidad como un Bankai más digno de la capitana Soifon, ya que potenciaba las técnicas de su Shikai a un nivel demasiado alto, infligiendo parálisis y veneno, teniendo aparte de ataque una defensa con un escudo que posee. Aunque es un diseño brutal, no es canónico. El Bankai del ex capitán Urahara Kisuke, Kanon Biraki Benihime Aratame. Al liberar su Bankai, la princesa carmesí se manifiesta en el campo de batalla como una marioneta gigante. Este Bankai le permite a Urahara reestructurar todo. Esto incluye su cuerpo y el cuerpo de su enemigo, así como el escenario mismo, permitiéndole a Urahara realizar ataques sorpresa o recuperar partes de su cuerpo como sucedió con sus ojos, así como aumentar drásticamente su fuerza reestructurando sus manos. Kanon Biraki Benihime Aratame es un Bankai bastante impresionante y es de los que más esperamos ver en el próximo cuarto corte de Bleach. El Bankai de Ichigo Kurosaki Tensa Zangetsu. Cuando Ichigo liberó el Bankai de Tensa Zangetsu por primera vez, reveló un ligero cambio en su apariencia. Su Zanpakuto ahora se volvía una katana negra con una cadena, y Tite Kubo reveló el significado de esta en la pregunta 587. Él dijo que Tensa significa cerrar los cielos, y es una cadena que se usa para unir y asegurar dos cosas. Ichigo demostró que el poder yacía en la velocidad que ganaba en este Bankai, sumado claro a su destreza y la capacidad de lanzar ráfagas de Reiatsu concentradas, conocida como Ketsuga Tensho. Ichigo alcanzaba fácilmente el nivel suficiente para pelear contra un capitán en estado Bankai o a una espada como Grimmjow en su estado de resurrección. Sin embargo, después de recuperar sus poderes, este Bankai sufrió un cambio estético, pero también uno más importante. Durante su primera etapa, Ichigo podía acceder al estado Hollow con la máscara, que aumentaba mucho más sus capacidades en combate. Pero cuando recuperó el poder de nuevo en el arco del agente perdido, ya no lo vimos usar su máscara. ¿Por qué sucedió esto? En la pregunta número 339, Tite Kubo reveló que al momento de que intentaron robarle su Bankai durante el arco de la Guerra Sangrienta, no lograron hacerlo porque este estaba fusionado con su poder Hollow. Es decir, Ichigo tenía su Bankai fusionado con su Hollow como si tuviera la máscara puesta todo el tiempo, o al menos así se entiende por la respuesta oficial que dio el autor del manga. Sin embargo, la última etapa es el nivel absoluto, el verdadero Bankai, Tensa Zangetsu. Su forma final se manifiesta, combinada incluso con su forma Full Hollow. Aquí su Zanpakuto cambia, esta vez no como una katana pequeña de color negro, sino como una Zanpakuto cubierta por una armadura blanca, conectada por una cadena. Este Bankai supera todo el poder que tenía hasta este punto. Incluso el mismo Yhwach prefirió romper su Bankai antes que enfrentar una sola técnica de este.
Hay esperanzas de ver en el cuarto corte la razón por la que Yhwach no quería enfrentar este Bankai. Lo único que vimos fue el Ketsuga Tensho amarillo casi blanco, que partió en dos el cuerpo de Yhwach, pero fuera de eso nada más. Aunque sí sabemos que un corte directo de esta Zangetsu no podría ser detenido. El Bankai del ex capitán Sousuke Aizen. Kyoka Suigetsu es una Zanpakuto que tiene por Shikai la técnica Kansen Saimin, que es la hipnosis total y está bastante rota, pero el Bankai del ex capitán es algo que también existe en el mundo de Bleach. En el fragmento de la novela Los espíritus están siempre contigo se revela que Aizen sí tiene un Bankai, pero que solo funciona contra quienes hayan sufrido la hipnosis total en su Shikai. Esto deja abierta la posibilidad de verlo algún día, quizá en el cuarto corte, o en el arco del infierno si se llega a confirmar. Sin embargo, hay teorías sobre lo que podría hacer este Bankai. Incluso el juego Bleach Brave Souls reveló una forma Beyond de Aizen que muchos consideran como lo más cercano al Bankai de Aizen que tenemos por ahora. Pero nosotros también le crearemos un Bankai y haremos un video al respecto, así que recuerda suscribirte y activar la campanita para no perdértelo, y déjanos tu poderoso like si te está gustando este video, porque la verdad nos llevó bastante tiempo y queremos que muchos fans lo disfruten. Ahora, hay Bankais que no fueron revelados en Bleach, pero que por lógica de la historia existen, y procederemos a nombrarlos. El Bankai de la capitana Izane. Sabemos que tiene un Bankai porque actualmente es la capitana de la cuarta división, y a pesar de que solo conocemos la forma de su Shikai, Tite Kubo reveló un poco de las habilidades de esta Zanpakuto en la pregunta número 666, qué curioso, donde le preguntaron sobre las habilidades de la Zanpakuto, y Tite Kubo respondió que Itegumo tiene habilidades de hielo y nieve con propiedades curativas. Con esto ya podemos especular un poco de que podría tratarse de la tercera Zanpakuto de tipo hielo pero con propiedades curativas, como Hyorimaru o Sode no Shirayuki. Haremos un video por supuesto creándole un Bankai a esta capitana, así que estén muy pendientes del canal y suscríbanse. Ahora, el Bankai del capitán Nimaya Hoetsu. El creador de las Zanpakutos es un capitán que sí tiene aparentemente un Bankai, ya que él mismo está sellado por el pacto de sangre. El Bankai del capitán Tenjiro Kirinjin. El creador de las aguas termales curativas y cuya Zanpakuto Kinpika fue revelada, también tiene un Bankai pero está sellado. El Bankai de Kiryu Hikifune, la capitana de la División 0. Lo único que Tite Kubo reveló en la pregunta 290 sobre ella es que la cuchara gigante es la Zanpakuto de la capitana. Sin embargo, su Bankai también se encuentra sellado. El Bankai de la capitana Lisa Yadumaru. Al ser una capitana de la nueva generación, debe tener un Bankai, sin embargo aún no fue revelado, pero hicimos un video bastante interesante donde especulamos y le creamos un Bankai que puedes ir a verlo terminado claro. El Bankai del capitán Tetsusaemon Iba. Para sorpresa de casi todos, al ser capitán debe tener un mugroso Bankai, aunque no hizo prácticamente nada, solo saltar como un pelotudo del monte de ejecución. Tiene un Bankai por lógica de la historia. El Bankai de Ukitake Yushiro. Sogyo no Kotowari es una Zanpakuto doble que absorbe las técnicas como cero o técnicas elementales y las potencia a través de los medallones. Sin embargo, su Bankai es algo que existe, ya que al ser un capitán es un requisito fundamental. Aunque todavía Tite Kubo no lo reveló, solamente sacaron la forma Beyond Bankai donde Ukitake logró un poder mayor al Bankai. Muchos fans consideran esta forma como lo más cercano a su Bankai por ahora, pero tocará esperar si algún día Tite Kubo lo revela, ya sea en el arco del infierno si se confirma o en el cuarto corte. Los Bankai son la evolución definitiva de las Zanpakutos y cuyos poderes se manifiestan completamente en este estado. Bleach está lleno de Bankais y como video especial de los 80.000 suscriptores queríamos hacer la recopilación definitiva de todos los Bankais que existen en Bleach y con algunos comentarios oficiales del autor. Llevó mucho pero mucho tiempo en serio y bastante trabajo, así que agradeceríamos mucho que nos apoyes con tu like
y tu suscripción para que más fanáticos de Bleach puedan disfrutar de este video que tiene mucha información canónica confirmada por Tite Kubo. Así que esperamos todo su apoyo para este video especial que quedará inmortalizado porque estos fueron finalmente todos los Bankais que fueron revelados en el universo de Bleach. Bienvenidos a Chismecito con los comandantes. Todavía me cuesta creer que llegamos a los 80.000 suscriptores, 80.000 personas que aprecian nuestro contenido, 80.000 personas que nos apoyan y nos miran. 80.000 personas que me vieron encuerado como una zorra. Bueno, a ver, los negocios son negocios, pero fuera de la exhibición ostentosa, agradecemos que siempre estén ahí, así que por eso hoy les traemos la apuesta cumplida y también un chismecito extra del comandante. Hace tiempo un cura vino a bendecir un acto escolar, donde el comandante tenía que tocar la guitarra, y pasaba por las filas bendiciendo a la gente con agua bendita hasta que llegó con el comandante. Así que cuando vi el primer chorro de agua acercarse, yo dije ¡guau! Y después el cura me quedó mirando como ¿qué carajo? Y empezó a tirarme más agua y yo estaba esquivando todo. Me sentía como en el puto Elden Ring. Era muy épico y emocionante. Aprendí patrones de combate y todo. El cura fue testigo de cómo el comandante esquivó todos los chorros de agua bendita épicamente, mientras toda la escuela veía cómo alguien se sacudía de manera frenética enfrente de un cura. Es que me tomó por sorpresa y la verdad me puse bastante nervioso. Ahora pónganse cómodos, damas y caballeros, porque hoy traemos la apuesta cumplida por 15 Super Chucks. Cada degenerado y degenerada que puso su granito de arena, y estoy muy orgullosa de ustedes, así que vistiendo su traje de gatita premium les traemos un traje al cuerpo ajustado en tonos grises para mayor visibilidad durante sus incursiones a los gimnasios de Pokémon GO. Ahora sí, damas y caballeros, ya tenemos 3 obras de arte para la colección. Si seguimos así, cumpliremos con la petición de algunas personas y armaremos un calendario completito para su disfrute. La próxima apuesta será un poquitito más extrema, así que dejen sus ideas en los comentarios. La vida no te permite vivir con dignidad. Literalmente, my body. Paso de ser un monumento a la epicidad a ser una gata rompehogares. Por lo menos, la ganancia me dará lo suficiente para disfrutar de mis tostaditas con marmolato de Damasco.